Soy madre soltera y vivo en un vecindario tranquilo con mi hijo, Tomás, de 10 años. Siempre hemos llevado una vida normal, con la típica rutina de escuela, trabajo y cenas en familia. No somos de socializar demasiado con los vecinos, pero todos nos conocemos de vista. Por eso me sorprendió cuando, de la nada, Tomás empezó a hablarme de un nuevo amigo, Samuel, un niño que nunca había visto por aquí. Me contó que Samuel vivía unas casas más abajo y que pasaban el recreo juntos en la escuela. Lo describía como un niño callado y serio, que no reía mucho y siempre miraba a su alrededor como si estuviera esperando algo. Pero lo que más me inquietó fue cuando un día, sin venir a cuento, Tomás me dijo en voz baja: «Mamá, Samuel no quiere ir a su casa cuando oscurece». Unos días después, finalmente vi a Samuel. Tomás lo había invitado a jugar en casa, y cuando abrí la puerta, me encontré con un niño pálido, delgado y con unas ojeras profundas, como si no durmiera bien. Tenía el cabello oscuro y desordenado, y una expresión de cautela en su rostro. No dijo nada cuando lo saludé, solo asintió levemente y entró detrás de Tomás. Pero lo que más me inquietó fue la mirada de su madre, que esperaba en la acera. Era una mujer joven, con el rostro tenso y la espalda rígida, como si estuviera lista para salir corriendo. Me miró solo un segundo antes de bajar la vista y darse la vuelta apresuradamente. Algo en su postura me dio escalofríos, pero no dije nada. Esa noche, cuando fui a recoger los platos después de la cena, noté que Samuel apenas había tocado su comida. Se quedó sentado en silencio, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, observando a Tomás como si esperara una señal de él para hacer cualquier movimiento. Intenté entablar conversación preguntándole sobre su familia, pero sus respuestas eran cortas y evasivas. Lo único que mencionó con voz apagada fue que su padre trabajaba hasta tarde y que su madre no dormía mucho. Hubo un momento incómodo cuando Tomás, sin ninguna intención, dijo en voz alta: «Samuel dice que su casa es rara». Samuel se puso rígido, dejó el tenedor en la mesa con cuidado y susurró: «No hables de eso». Su voz era tan baja que apenas lo escuché, pero su tono fue lo suficientemente firme para hacer que el aire en la habitación se sintiera pesado. Después de la cena, Samuel se fue a casa, y esa misma noche empezó todo. Me desperté de golpe al escuchar un grito ahogado. Corrí a la habitación de Tomás y lo encontré sentado en la cama, temblando y con la mirada perdida. «Es Samuel. Está en la ventana», murmuró. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí, solo la cortina meciéndose con la brisa nocturna. Traté de calmarlo, diciéndole que solo había sido un sueño, pero él insistía en que lo había visto parado afuera, mirándolo fijamente. Lo abracé y me quedé con él hasta que se durmió, pero una inquietud se instaló en mi pecho. No sabía por qué, pero sentía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, Tomás estaba más callado de lo normal. Apenas tocó su desayuno y se sobresaltaba con cualquier ruido. Intenté preguntarle sobre la pesadilla, pero se negó a hablar del tema. «No quiero recordarlo», me dijo, con los ojos clavados en su plato. Decidí no presionarlo y lo llevé a la escuela como cualquier otro día, pero una sensación extraña me acompañó durante toda la jornada. Esa inquietud se volvió aún más intensa cuando, al regresar por la tarde, encontré a mi vecina más cercana, la señora Estela, parada en la acera con una expresión desconcertada. «¿Supiste lo de los nuevos inquilinos?», me preguntó en cuanto bajé del auto. «Se fueron anoche, empacaron todo en cuestión de horas y desaparecieron». No entendí de inmediato lo que quería decir. «¿Te refieres a la familia de Samuel?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Ella asintió con la cabeza. «Sí, los vi subirse a un coche negro. La madre estaba pálida como un fantasma y el niño iba con la cabeza agachada, como si estuviera dormido o...». Hizo una pausa y bajó la voz. «Como si estuviera muerto.
Sentí un nudo en el estómago. Miré hacia la casa donde supuestamente vivían, y efectivamente las cortinas estaban corridas, las ventanas vacías. No quedaba rastro de que alguien hubiera estado allí. Pero lo peor vino cuando Estela frunció el ceño y me miró con preocupación. Lo raro es que nadie parece recordar haberlos visto llegar. No hay registros de alquiler, ni vecinos que los hayan conocido realmente. Es como si nunca hubieran existido. Esa noche, Tomás volvió a despertarse gritando. Corrí a su cuarto y lo encontré de pie, en medio de la habitación, con la mirada fija en la ventana. Sus manos estaban crispadas, como si estuviera aferrándose a algo invisible. «Está aquí», murmuró entre jadeos. Mi piel se erizó al ver su expresión. Me acerqué y lo abracé con fuerza, pero su cuerpo seguía tenso, como si aún sintiera una presencia en la habitación. «Tomás, Samuel se fue. Ya no está aquí», le susurré, tratando de calmarlo. Pero él negó con la cabeza, los ojos bien abiertos, aterrorizados. «No, mamá, nunca se fue». Las siguientes noches fueron igual de inquietantes. Tomás se negaba a dormir solo, y cuando lograba conciliar el sueño, despertaba sudando y murmurando cosas que no entendía. Un día lo encontré en la sala sentado en el sofá, mirando fijamente la pared vacía. «Samuel me habla en sueños», dijo sin apartar la vista. Me estremecí. «¿Qué te dice?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Tomás tardó un momento en responder, como si dudara en compartirlo. Finalmente susurró: «Dice que su papá lo encontró». No supe qué responder. Algo en la forma en que Tomás lo dijo, en su tono vacío, me revolvió el estómago. Me arrodillé frente a él y tomé sus manos, frías como el mármol. «Cariño, Samuel y su mamá se fueron, nadie sabe a dónde. No pueden hablarte», intenté razonar. Pero él ni siquiera parpadeó. «Mamá, él nunca se fue. Su papá lo encontró y ahora está atrapado». Me levanté de golpe con un escalofrío trepándome por la espalda. No quería seguir escuchando, no quería seguir creyendo en la posibilidad de que algo estuviera realmente mal. Pero Tomás seguía mirando la pared, con los labios apretados y los dedos retorciéndose en su regazo. «Mamá, creo que Samuel quiere que lo ayude». Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala con todas las luces encendidas, tratando de encontrar una explicación racional. Tal vez Tomás solo estaba sugestionado. Tal vez la partida repentina de su amigo lo había afectado más de lo que imaginaba. Pero entonces, cerca de las 3 de la madrugada, lo escuché. Un golpe seco en la ventana del pasillo. Me congelé. Fueron 3 golpes, pausados, como si alguien tocara con los nudillos desde el otro lado del vidrio. Mi respiración se volvió entrecortada. Miré hacia la puerta de la habitación de Tomás, esperando que estuviera dormido, pero entonces escuché su voz, débil, casi un susurro, desde la oscuridad del pasillo. «Mamá, está aquí». Mi corazón se detuvo un segundo. Giré la cabeza lentamente hacia el pasillo y vi la silueta de Tomás parado en la penumbra, con los brazos colgando a los lados y la cabeza apenas inclinada. Sus ojos brillaban con el reflejo tenue de la luz del pasillo, pero su expresión no era la de mi hijo. Era vacía, distante. Sentí un frío intenso en la nuca cuando dio un paso hacia mí, con los pies descalzos arrastrándose suavemente sobre el suelo de madera. «Mamá, dice que lo ayude», susurró de nuevo, pero su voz sonaba diferente, como si alguien más hablara a través de él. Un pánico irracional me invadió. «Tomás, ven aquí, cariño», dije, tratando de sonar calmada, pero mi propia voz temblaba. Él no se movió. Se quedó allí en la oscuridad, con los hombros rígidos y el cuerpo tenso. Y entonces lo escuché de nuevo, esos golpes secos en la ventana, más fuertes esta vez. Algo dentro de mí me decía que no debía mirar, que no debía acercarme. Pero mis piernas se movieron solas. Sentí el aire volverse denso, pesado, como si el ambiente estuviera conteniendo la respiración,
Con cada paso que daba hacia la ventana, un hormigueo de terror me subía por la espalda. Cuando finalmente me atreví a girar la cabeza, mi estómago se hundió. Afuera, bajo la tenue luz del farol de la calle, una sombra estaba parada justo detrás del vidrio. No distinguí un rostro, solo una figura alta y delgada, con los brazos colgando a los lados. Y algo más pequeño, encorvado, pegado a su pierna, algo que, aunque sin forma clara, me pareció reconocer. Mi respiración se detuvo. Mis ojos se clavaron en la sombra más pequeña, esa figura encorvada que se aferraba al ser alto como si dependiera de él para existir. No podía verlo con claridad, pero algo en su postura, en la forma en que su cabeza parecía girarse lentamente hacia mí, hizo que mi piel se erizara. Un susurro helado recorrió la habitación. No venía de la ventana. Venía de detrás de mí. Giré la cabeza de golpe. Tomás seguía en el pasillo, pero ahora su expresión había cambiado. Sus labios se separaron apenas para dejar escapar un murmullo entrecortado. «Mamá, dice que lo ayude antes de que vuelva». Mi garganta se cerró. De repente, los golpes en la ventana se intensificaron, como si algo desesperado quisiera entrar. 3 golpes, luego otros 3, y después un sonido diferente, un arañazo lento, prolongado, rasgando el vidrio como uñas afiladas. El aire en la casa se volvió espeso, cargado de algo indescriptible. Me sentí atrapada como si una presencia invisible nos rodeara. Luchando contra mi propio instinto, me obligué a mirar de nuevo hacia la ventana. La sombra alta ya no estaba allí, pero la pequeña sí, ahora más cerca del vidrio, ahora con una forma más definida, ahora con 2 ojos vacíos y oscuros mirándome fijamente, y una sonrisa que no pertenecía a un niño. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi su boca moverse, formando palabras que no podía oír, pero Tomás sí. Lo supe porque su cuerpo se estremeció y en un tono apenas audible murmuró con voz quebrada: «Mamá, Samuel dice que ya es demasiado tarde». El pasillo se oscureció de golpe, la última luz titiló y se apagó, y en ese instante sentí que alguien, respiraba justo detrás de mí. Un aliento gélido rozó mi nuca, un escalofrío trepó por mi espalda, paralizándome. No quería girarme. Sabía que, si lo hacía, vería algo que no debía ver, algo que no pertenecía a este mundo. Pero entonces Tomás soltó un sollozo ahogado. El instinto materno fue más fuerte que el terror. Me giré de golpe y lo vi temblando en la penumbra del pasillo. Sus ojos brillaban de puro miedo, fijos en algo detrás de mí. No tuve que preguntar qué veía. Lo supe en el momento en que sentí una sombra alargarse sobre la pared, una silueta que no era la mía. El sonido volvió. Arañazos, largos y profundos. Pero ya no venían de la ventana. Venían de la puerta de la casa. Alguien, algo, estaba ahí afuera. El aire se volvió pesado, espeso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Me forcé a moverme, a tomar a Tomás de la muñeca y jalarlo hacia mí. Sus dedos estaban helados, pero lo abracé con fuerza sintiendo su pecho subir y bajar de forma errática. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. Ya no eran solo nudillos, eran puños, eran algo más. «No abras», susurró Tomás con la voz temblorosa. «Mamá, no abras». Yo no tenía intención de hacerlo, pero entonces escuché la voz. «Por favor, ábreme». Era un murmullo bajo, apenas un aliento, pero lo reconocí al instante. Era la voz de Samuel. Un terror visceral me atenazó el pecho. «¿Mamá?», susurró Tomás de nuevo con los ojos llenos de lágrimas. «No es Samuel. No hizo falta que lo dijera. Yo ya lo sabía», porque la voz al otro lado de la puerta volvió a hablar. «Mamá», murmuró arrastrando la palabra. «Déjame entrar». Y esta vez sonaba exactamente como Tomás. Mis piernas flaquearon. Me aferré a mi hijo, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Los golpes en la puerta se volvieron desesperados. Las paredes crujieron.
El aire se volvió aún más denso, como si una presión invisible nos aplastara el pecho. Y entonces, en un último golpe seco, todo se detuvo. Silencio absoluto. Solo el sonido entrecortado de la respiración de Tomás y la mía llenaba la habitación. Me quedé inmóvil, los oídos atentos a cualquier señal de movimiento. Nada. Con el corazón martillando en mis sienes, me obligué a acercarme a la puerta. Tomás se aferró a mi brazo, pero le di un apretón reconfortante. Todo estaba en calma. Tal vez fuera una pesadilla. Tal vez todo había terminado. Tragué en seco y apoyé la mano en el picaporte. No para abrirla, solo para asegurarme de que estaba cerrada con llave, pero entonces, justo antes de tocarlo, escuché un último susurro. No venía de afuera, venía del otro lado de la casa, de la ventana. «Mamá, ya estoy dentro». El pavor me paralizó. Giré la cabeza lentamente hacia la ventana, el aire denso en mis pulmones, el corazón latiendo con una fuerza que dolía en el pecho. La silueta seguía allí, pero ya no estaba del otro lado del vidrio. Estaba dentro. Una sombra alta con los brazos largos y colgantes se alzaba en la penumbra de la sala, y a su lado, algo más pequeño, encorvado, con la misma estatura que Tomás. No pensé. No dudé. Sujeté a mi hijo con todas mis fuerzas y corrí hacia la puerta, mis pies apenas tocando el suelo. Mis manos temblaban mientras forcejeaba con la cerradura, mis oídos llenos de un murmullo bajo y arrastrado que crecía a mis espaldas. «Déjanos entrar, ya estamos aquí». Logré abrir la puerta y crucé el umbral en un solo movimiento, jalando a Tomás conmigo. Nos lanzamos afuera, tropezando en el porche, y sin mirar atrás, corrí con él hasta la casa de la señora Estela. Golpeé la puerta desesperadamente, con las lágrimas nublándome la vista. Cuando ella abrió, me vio pálida, con Tomás aferrado a mi cintura, y sin hacer preguntas, nos dejó entrar. Esa noche no volvimos a casa. Al día siguiente, cuando la policía revisó el lugar, no encontraron nada fuera de lo común. No había señales de entrada forzada, ni rastros de que alguien hubiera estado allí, excepto por una cosa. En la ventana del pasillo, donde Tomás había visto a Samuel aquella primera noche, había algo que antes no estaba. Una pequeña marca en el cristal, como la huella de una mano demasiado delgada, demasiado pálida. Y en el suelo, justo debajo de la ventana, la policía encontró algo más. Un pedazo de papel, amarillento y viejo, con un solo mensaje escrito con letras torcidas y temblorosas. «No dejes que papá me encuentre». Desde aquel día, nunca volvimos a vivir en esa casa, y nunca volvimos a hablar de Samuel.